de pagar. ¿Por qué decimos obligaciones de pagar? Porque estas pólizas, en realidad, estas pólizas contrato de alquiler, estas pólizas que van a venir a avalar y a garantizarle al asegurado un pago, precisamente le van a garantizar el pago de los alquileres que no sean pagos, de expensas también se pueden incluir, de alguna u otra manera se pueden incluir expensas, servicios que no sean pagos dentro del contrato tomado. Bueno, entonces vamos a decir que acá no es una obligación ni de dar ni de hacer, es una obligación de pagar lo que estamos garantizando. Una obligación es claro, el concepto es obligación de pago. Entonces, acá estamos viendo ese excepcionalmente que yo les decía al principio, que tenía que ver con este otro tipo de obligaciones, que eran las obligaciones de pagar. Bien, no todas las compañías, quiero comentarles que dentro del panel de compañías que tenemos habilitados o que están habilitadas para tal riesgo, no todas las compañías están en condiciones, o sea, apetecen tomar estos riesgos. Las compañías que nosotros conocemos, que son de nombre común en mercado, algunas compañías fueron creadas precisamente con este fin, con el fin de, si ustedes me preguntan a mí alguna compañía, busquen Finaer y les va a decir que es una compañía especializada en cauciones de alquiler. Pero si nosotros vamos a una compañía en la cual habíamos estado tomando garantías de contractuales, cauciones para garantías para cauciones contractuales o garantías para cauciones aduaneras, la mayoría de las compañías difícilmente nos otorguen este tipo de cauciones. No son cauciones muy solicitadas en el mercado. O sea, no es un producto que, salvo para las compañías que tienen esta única línea y uno dice, bueno, acá sí, son las que ofrecen las inmobiliarias, todo este tipo de compañías que están especializadas en este tipo de negocio. Pero por lo general las compañías que nosotros estamos acostumbrados a ver o que tenemos a diario en el panel para elección, no están muy interesadas por lo general y en este momento preciso, donde hay todavía hay problemas con las reformas, que vamos a ver si hay otra reforma, que bueno, hubo una reforma hace poco, el año pasado o el anteaño. Bueno, hay como todo un tema, pero quería comentarles que por lo general una inmobiliaria siempre tiene una compañía que nos va a brindar una caución de alquiler y bueno, de costos, eso no hablemos porque cada una tiene sus costos, tendrá sus tasas y aplicará lo que considere que tenga que aplicar. No hay un costo reglamentado, digamos, pero vuelvo a decirles que es un riesgo que para las compañías, la mayoría, no es un riesgo apetecible. O sea, por lo general, si se otorga dentro de estas compañías que no estamos acostumbrados a ver a diario, la realidad es que puedan hacerlo por una cuestión meramente comercial. O sea, si nosotros tenemos todas las cauciones de un cliente y la realidad es que este cliente necesita alquilar una vivienda, digamos, para un socio, gerente o alguien, no sé, que viene a vivir del extranjero o alguien que viene a vivir del interior y necesitamos sacar una caución, bueno, obviamente que si primero analizamos antes de decir no, las compañías deberían analizar cuál es el paquete que tiene el cliente contratado con nosotros y a partir de ahí, o sea, no es un no rotundo, sino, bueno, es por cuestión de análisis, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
O sea que póliza de caución por caución en sí misma, y es medio complicado. Ok, Gabriel, no te hagas problemas, te pongo presente. Pero bueno, dentro del paquete que siempre hay que analizar todo el contexto del cliente. No le podemos decir al cliente, no, este riesgo sí, tráeme las contractuales, pero estas no me las traigas. O sea, en realidad se entiende que el cliente va a solicitar las pólizas que está requiriendo y donde se le está requiriendo un aval, ¿no? Bueno, así como les digo esto y que estaba apuntando o apunté directamente a lo que son viviendas, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que las garantías de alquiler aplican solamente a la parte inmobiliaria, a los inmuebles? Pregunta, ¿no? O sea, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Solamente tenemos garantías de alquiler de bienes inmuebles? O sea, de locales comerciales o viviendas particulares. Podría ser alguna maquinaria. Podría alquilarse algún tipo de maquinaria. Perfecto. De hecho, equipos de medicina también, ¿no? O sea, creo que no aplican este tipo de pólizas, son específicas para inmuebles. Bien, sí, por ahí bien, me gustó esa reflexión. ¿O alquiler de auto quizá? ¿Perdón? ¿Alquiler de auto? Exactamente, ahí tenemos el verde. Perfecto. Y otro más. ¿Qué otro más se les ocurre? En relación, les voy a dar una ayuda, en relación vamos a una obligación de hacer. Recuerden que hacer era ejecutar. Ejecutábamos, ¿qué ejecutábamos? Obras. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre por ahí? Así como a Lorna se le ocurrió un instrumental médico, un equipo médico. El alquiler de maquinaria de obras. Exactamente, el alquiler de maquinaria de obras, exactamente. O sea, ahí vos lo dijiste porque se te ocurrió, porque tenés algún caso puntual que puedas citar ahora como para comentarnos a nosotros. No, porque me di cuenta a dónde iba. Igualmente me imaginé que podía llegar a ser un... Perfecto, exactamente. Hay maquinarias, les comento, hay maquinarias que son, en realidad no justifica para el tomador de la póliza, en este caso, no justifica la compra de la maquinaria, sino que sí puede hacer un alquiler de la misma. Por ejemplo, tuneleras, maquinarias de gran envergadura por lo general, y que suelen alquilarse, pero bueno, precisamente acá quería comentarles y quería decirles que estas garantías, las de alquiler, precisamente no aplican solo a lo que tiene que ver con los inmuebles, sino también con los bienes muebles. Como bien dijo Lorna, como bien dijo nuestro compañero recién, tenemos equipos que pueden ser médicos, equipos de construcción. Bueno, estos equipos también pueden ser avalados por una póliza, por un contrato de una garantía de alquiler. Esto quería que lo sepan, porque muchos entienden que quedamos solamente, cuando hablamos de una garantía de alquiler, quedamos solamente hablando de la parte inmobiliaria, y no es así. O sea, tenemos, digamos, en un porcentaje tendremos un 70-30, un 80-20 de inmobiliarios contra muebles, bienes muebles, pero vale la pena destacar que sí, que si uno se pone a pensar, como yo recién les hablaba de las obligaciones de hacer, hay maquinarias que, bueno, algún tomador las alquilará, y precisamente acá vuelve el mismo tema. En vez de tener un inmueble como objeto de la cuestión de alquiler, va a tener un bien mueble.
Bueno, como yo les decía, estos contratos, volvemos a alquiler de inmuebles, hubo una reforma, que creo que ustedes todo el mundo sabe, pero bueno, hace poco hubo una reforma que pasaron los alquileres, los alquileres de propiedades de viviendas particulares pasaron a tener un periodo de 3 años, se equipararon a los alquileres comerciales, de locales comerciales. Así que hoy, cuando hablamos de un alquiler inmueble, hablamos de un alquiler de 3 años. Esto es lo que se reglamentó. Cualquiera puede decir, bueno, no, sí, pero a mí me alquilaron por 1 año. Bueno, pero eso no es un contrato, eso estará fuera del contrato, del reglamento del contrato que reglamenta, ¿no? O sea, acá se reglamentan 36 meses, tanto para el ámbito privado, tanto para el ámbito comercial como para el ámbito particular. Así que, bueno, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que, voy siguiendo con las garantías de los bienes inmuebles, no solamente vamos a estar cubriendo los no pagos de alquileres, bajo el concepto que corresponda, sino que también podríamos incluir, como les dije en un principio, se podría contratar la caución con adicionales, como por ejemplo con falta de pago de expensas, falta de pago de impuestos, falta de pago de servicios en general, mientras esté ocupando esta propiedad el inquilino. En todos los casos, la ejecución de la garantía, es decir, para que acá se pueda ejecutar la garantía, tenemos que hablar de una mora mayor a los 90 días. No es que a mí no me paguen el primer alquiler y voy corriendo con la póliza y digo, a ver, ¿qué hago para que me...? No, tenemos que tener al inquilino incumpliendo por 90 días el pago de sus aranceles, de sus alquileres. Y no puedo, en el caso de una garantía de alquiler inmueble, no puedo ir directamente a la compañía de seguros. O sea, cuando yo les hablaba de que no eran a primer requerimiento, estas garantías tampoco son a primer requerimiento. Las garantías comunes que se ofrecen en el mercado no son a primer requerimiento. O sea, nosotros antes de ir a la compañía, en el caso de las garantías que habíamos visto, las contractuales, teníamos que enviar alguna carta documento o algún documento fehaciente donde le indicábamos al tomador que estaba incumpliendo con la obligación, que intimábamos al mismo a que se presentara para cumplir los términos acordados en contrato. Bueno, acá de esta misma manera, precisamente tenemos que ir a la compañía una vez que se inició el proceso de desalojo del inquilino incumplidor. No podemos ir, ya les digo, de un día para el otro no me pagó, bueno, empezarán a correr las multas correspondientes fijadas en el contrato que firmamos, hay multas obviamente, por pago atrasado, pero no podemos ir sin que la mora no tenga 90 días. O sea, anterior a esto no podemos ir. Y para ir a la compañía a hacer el reclamo, tenemos que presentar el inicio de, como les dije recién, el inicio del desalojo del inquilino que está incumpliendo el contrato. Así que, como verán, todo tiene su vuelta. Hay algunas garantías que son garantías solidarias, donde creo que, bueno, que no, yo se las nombro, pero por lo general no se consigue en el mercado, que son garantías solidarias, se llaman garantías solidarias, y que, bueno, acá sí se obvia el tema de empezar con el proceso del desalojo para poder hacer el reclamo, pero no son garantías muy otorgadas por las compañías. En realidad tratan de otorgar las garantías cuando las otorgan estas compañías que yo les digo que tienen otro target de negocios. Cuando las otorgan estas que les estoy hablando, son las garantías donde, bueno, para ejecutarse tienen que primero tener, como les dije, haberse iniciado el proceso de desalojo del inquilino. Bueno,
Esto fundamentalmente es lo que estamos cubriendo con una garantía de alquiler. Quería que tengan en cuenta que tenemos las garantías de alquiler, muebles para bienes muebles y para bienes inmuebles. Así que esto recuérdenlo. Digamos que también podríamos decir que en una garantía, en un proceso de obra, podríamos citar, podríamos tener estas tres clases de garantías que estuvimos hablando hasta ahora, que eran garantías que cubrían obligaciones de hacer, de pagar, podríamos decir también, porque de hacer porque estamos poniendo edificando o realizando alguna obra. Esta sería la obligación que la vamos a cubrir por las contractuales, una obligación de hacer. También podríamos, que nada tiene que ver con las obligaciones de hacer, pero digo, ampliando un poco nuestra cabeza, digo, podemos estar en un punto donde requeriríamos, por ejemplo, para esa misma obra, también una caución aduanera, trayendo material o un tránsito, trayendo material a ver, ¿qué caución se les puede ocurrir que podemos tomar como para falta de documentación, por ejemplo? Un camioncito que nos está trayendo material también, que pedimos material y que viene de algún punto de otro país, por ejemplo, y le falta documentación. Bueno, vamos a sacar la documentación por las cauciones, por caución aduanera. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió ahora. Necesitamos para esta obra alquilar una tunelera, para esta obra en cuestión alquilar una tunelera o alquilar alguna otro equipo. Vamos a sacar una caución de alquiler para poder tener este equipo dentro de nuestra obra. O sea, como verán, cada tipo de caución apunta a un sector diferente. O sea, no entre estas tres obligaciones, que una era de dar, la otra de hacer, la otra de pagar, bueno, no se vinculan entre sí. La otra, las cauciones aduaneras, que están totalmente fuera de este concepto. O sea, pero bueno, digamos que les estoy mostrando cómo de una misma obra pueden salir diferentes tipos de cauciones, ¿no? Que no miremos solamente si es una obligación de dar o de hacer, sino que también podemos llegar a tener una obligación de pagar, porque alquilamos un bien para un aparato, para la obra, como les dije recién, una tunelera, el caso de una tunelera, el caso de cualquier bien mueble que nosotros podemos llegar a necesitar, cualquier equipo que podemos llegar a necesitar para llevar a cabo nuestra obra. Bueno, hasta acá se entendió, gente. Creo que esta es una caución que todo el mundo sabe, o por lo menos tiene idea cómo funciona. Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Se entendió. Bien. Sí. Bueno, también tenemos, si yo voy, por ejemplo, voy a un caso hay otras cauciones, entre estas otras cauciones tenemos garantía, son las garantías que nos piden para concesiones. ¿Qué es una concesión, gente? A ver si saben. Cuando me entregan, digamos, un local comercial para la explotación. A ver, dame un ejemplo. No sé, el primer ejemplo que se me ocurre, el bar acá en el instituto. Muy bien. O te están dando una parte de las instalaciones. Cuando vos decís local, perdón por la voz, espérenme un segundo. Cuando vos decís local, tendría que estar local
Un local comercial. Sí, puede ser, sí, un bar. En el bar del instituto. ¿Puede Sí. entrar cualquier persona? Sí, sí, he visto gente de... en realidad está relacionado con que sea algo del... Es algo, o sea, puede entrar cualquier persona, digamos, cualquiera de nosotros, Sí. sacerdote o alumno, podemos entrar, podemos tomar café, pero también podemos ver gente de otros pisos que vienen, que por lo general, no sé si hay Sí, o gente de afuera también. Claro, hay gente de afuera, pero siempre hay una relación. O sea, ¿cuál es la relación? Que estén vinculados al tema de seguros. Por eso estamos hablando del sindicato de seguros. O sea, no es un local a la calle donde cualquiera que pasa dice, me voy a tomar un cafecito acá al sindicato porque tienen precios económicos, ponele, a ver qué pasa. No. Digamos que es la concesión o la cesión, digamos, de un espacio determinado con un fin. Así como podemos ver este tema del instituto, del bar del instituto, también podemos ver, por ejemplo, un ejemplo muy común es en los clubes. Los clubes tienen las concesiones de los bares, y bueno, precisamente lo mismo, el mismo tema. ¿En el club entran todos? No, no entran todos. En el club van a entrar los que son socios del club, los que sean invitados del club, pero todo en referencia a lo que tiene que ver con ese club. Las escuelas, cuando tenemos el comedor para los niños, o los buffet, o no sé cómo se llaman, sí, buffet para niños, donde cuando van a comprar en los recreos, también se concesiona. ¿Y qué se concesiona ahí? El espacio dentro del colegio. Bueno, en el instituto se concesiona el espacio dentro del sindicato. En el club, ¿qué se concesiona? Se concesiona el espacio dentro del club, con un fin determinado, ¿sí? Acá en este caso, en el caso de las concesiones, tenemos dos puntos a saber que se pueden concesionar. Que como verán, si después lo piensan un poquito, van a ver que estas garantías de concesión, vamos a tener el mismo caso que en una... Van a ver ahora cuando les empiezan a nombrar las cauciones, les van a decir, profe, pero esto es lo mismo que... Vamos a tener, por ejemplo, en las garantías para concesiones, vamos a tener dos puntos a tener en cuenta. El primer punto, la primera caución que se nos puede pedir para concesionar es el mantenimiento de oferta. Volvemos a el caso similar al de la obligación de ¿qué? ¿Qué obligación tenía una garantía parecida a esta? Mantenimiento de oferta. ¿Cómo? Las licitaciones. Específicamente Mantener las condiciones. A ver, ahí no estoy entendiendo bien. No, pero ¿qué cauciones vimos que tenían mantenimiento? ¿Las garantías financieras? Contractuales, profesora. Exactamente, bien ahí, bien, de contractuales. Recuerden que había, por ejemplo, y voy a ir a un caso que fue la primera caución que vimos, y que decimos que siempre es la primera en la secuencia de nuestro eje temporal, el mantenimiento de oferta en las contractuales, ya sean obligaciones de dar o de hacer. ¿Recuerdan eso? O sea que cada uno llevaba su caución para mantener la oferta que llevaba dentro del sobre de donde presentaba la licitación. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Licitamos esta concesión del bar, del instituto, del colegio, y bueno, vendrán todos los que estén interesados en obtener esta concesión por un mantenimiento de oferta. ¿Y qué viene a garantizar este mantenimiento de oferta y las garantías de concesiones? Bueno, es lo mismo que en las garantías contractuales. O sea, mantener la oferta hasta tanto se defina quién es el adjudicado,
y se firma el contrato correspondiente. O sea que, digamos que en este caso, para garantía de concesiones, este primer punto, esta primera caución que se puede solicitar, es exactamente igual que la que estuvimos viendo para las obligaciones de dar hay uno ahí activado que hay. El mantenimiento de la oferta que vamos a cumplir o a mantener hasta tanto firmemos el contrato definitivo. Esto es exactamente igual. Precisamente es un mantenimiento de la oferta, o sea que va a ser igual en las de concesiones, en las obligaciones de dar, en las obligaciones de hacer, o sea, siempre se va a mantener la oferta. Y luego, ¿qué va a venir? La adjudicación, precisamente. O sea, la adjudicación, una vez adjudicada esta concesión, una vez que se firma el contrato, se va a firmar, vamos a solicitar una garantía de adjudicación, donde se va a solicitar al adjudicatario, junto con la firma del contrato, una garantía, que se llama garantía de adjudicación, y que precisamente vamos a porque claramente acá no es que pagamos un alquiler, acá pagamos un canon. Dentro de las garantías para concesiones pagamos un canon, se llama pago de canon, no pago de alquiler, pago de canon. Lo que le paga la empresa que concesionó el bar del instituto paga canon, cánones mensuales. Pero bueno, para el caso es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, esta garantía de adjudicación para concesiones viene precisamente a garantizar el cumplimiento de los pagos del canon. Y si en algún momento vieron que, no digo del instituto, o sí, quizás también, pero por lo general siempre te dicen, bueno, te lo concesiono, te doy la concesión y vos después lo pintás, lo remodelás, lo refaccionás, lo pones en condiciones como para que quede, no para que quede lindo, para que quede más funcional, pongámosle la palabra, ¿no? Pero bueno, esto va a correr siempre por parte de quién, por parte del que está, por parte de quien fue adjudicado. Entonces, esto va a estar, si existiera, por eso digo, si existiera esta posibilidad de que nos digan, bueno, vas a tener que hacer algún arreglo, alguna refacción, alguna pintura, algo que lo dejes en condiciones más funcionales, va a tener que estar siempre detallado en el contrato que vamos a firmar. Entonces, precisamente, por este cumplimiento de esto que se nos está pidiendo en el contrato, vamos a tener una garantía de cumplimiento que precisamente es por el cumplimiento que se me exija en el contrato. ¿Es claro, chicos? O sea, este inciso de garantía de cumplimiento se aplica cuando el concesionario debe ejecutar obras de distintas magnitudes que fueron establecidas en el contrato. O sea, está bien, yo venís con esta oferta, pero también vas a tener que, en el tiempo que estés concesionando este lugar, vas a tener que acondicionarlo con las luces correspondientes, vas a tener que, bueno, no sé, en el caso del instituto, tener sillas confortables, o cambio de sillas, o cambio de mobiliario, o bueno. Para todo esto se le va a pedir, si así se firma en el contrato, se va a pedir que, bueno, haya una caución que claramente se cumpla con esto, ¿no? Con esta parte del contrato. Pero bueno, estas son las dos únicas maneras que nos traen las concesiones, cauciones para aplicar: el mantenimiento de oferta y la adjudicación en el caso de el pago del canon, o en el caso de tener que realizarse una obra de distintas magnitudes. Recuerden, puede ser una obra sencilla, una obra de pintura, como
alguna obra más importante, que, bueno, se requerirá según contrato, ¿no? Bueno, por acá, esta es la... Profe, me Sí. perdí un poco. Porque, Entonces, tenemos el mantenimiento de oferta, el cumplimiento del contrato y el pago del canon es por otra caución, porque como podría ser por la parte... misma, por la misma. Ok. Pero dentro de esta adjudicación que precisamente vamos a estar hablando de que vamos a estar pagando el canon, también podemos incluir, si se nos pide alguna reforma o refacción de la obra, digamos, o del lugar, también lo podemos incluir acá en esta adjudicación de contrato, porque es lo que va a estar en el contrato. En el contrato va a decir, se garantiza, se concesiona por tantos meses, por un canon de tantos X pesos, bueno, se puede cubrir ese pago del canon. Y a su vez... ¿Podría incluirse, por ejemplo, el mantenimiento? Porque, o sea... No, el mantenimiento va a ser aparte. El mantenimiento, como volvemos a lo que dijimos antes, a las pólizas anteriores de las contractuales, vamos a tener tantas garantías de mantenimiento de oferta como personas que se presenten a concesionar. No, perdón, quise decir el mantenimiento del lugar, de los equipos y de, o sea, de las condiciones. Sí, claro. Sí. Más allá de alguna refacción o mejora que se pacte en el contrato. Exactamente, más allá de alguna refacción que tengamos que hacer o de alguna obra que tengamos que cumplir, digamos que también el mantenimiento del lugar en condiciones de volver el lugar concesionado luego de que la concesión finalice, tiene que estar en las mismas condiciones que cuando fue recepcionado, más esta obra que quizás yo tuve que haber realizado porque se me solicitó mediante contrato, ¿no? Pero sí, es como devolver el bien o el inmueble en las mismas condiciones que fue recepcionado, siempre, ¿sí? Por eso se pide cuando no hay este tipo de cauciones, no hablo en el caso de concesiones, pero sí hablo de una vivienda particular, siempre se dice que, bueno, siempre se pide un dinero por un depósito. ¿Para qué? Para que cuando el locatario o el inquilino se retire de la propiedad, deje la propiedad en condiciones. En caso de no hacerlo, bueno, el depósito quedará como para cubrir determinados daños que pudieran haberse provocado y que no fueron refaccionados ni reparados por el locatario. Pero esto es exactamente igual en el caso de las concesiones, ¿no? Bueno, terminamos con la segunda parte de las concesiones. Quiero llegar a ver si a las 9 ya podemos tener terminado esto y ya vamos con el repaso de lo que quería ver de las cauciones, del parcial de cauciones. Y la última que quiero ver con ustedes es como a ustedes les sonará muchísimo, y son las garantías de actividad o profesión. ¿Alguno les suena estas garantías de actividad o profesión? Las de profesión, a ver si alguien tiene, o escuchó, o habló, o sabe de algún tipo de causa. Son las cauciones directores más que nada. Después traje RC. Exactamente. En cuanto a las de actividad, tenemos otras, pero ahora vamos a ir con las de profesión, ya que Lorna nos habló del directorio, que es así. Son garantías aplicables a directores y gerentes, son garantías de cumplimiento. Bueno, precisamente, ¿qué van a venir a cubrir estas garantías? A ver, si alguien sabe. Son exigidas por la IGJ, ¿no? Se supone que es el correcto cumplimiento, desempeño como... Exactamente, son las que cumple, las que nos solicitan la IGJ. ¿Qué será IGJ? No todo el mundo sabe, a ver qué podemos explicarle o comentarle a nuestra compañera. IGJ es una sigla. Sí, Inspección General de Justicia. Perfecto. Inspección General de Justicia, muy bien. Son
estas cauciones van a responder a las exigencias de las IGJ, por el buen funcionamiento y desempeño de los funcionarios, ¿no? Digamos que hay distintos... En este caso, ¿qué ocurriría? ¿Una mala decisión por ahí del director que lleve a una pérdida de la compañía? Bueno, en realidad eso va... A ver, eso va a ir por otro lado. O sea, esto acá, precisamente, lo que venimos a cubrir son las exigencias de la IGJ. Si el director tomó una mala decisión y llevó a una pérdida a la compañía, esta póliza precisamente no es la póliza que va a cubrir. Hay una póliza de responsabilidad civil que no es esta precisamente, y que esta para lo único que... ¿Cómo? La mala praxis. Digamos que sería como una mala praxis, pero hay una póliza más específica de responsabilidad civil. A ver si alguno sabe. Yo he trabajado en la RC administradores de consorcio, por ejemplo. Bien, pero esa es de profesión. El de errores y omisiones, profe. Exactamente, de errores y omisiones, de errores y omisiones, errores y omisiones. Bien, ¿quién me dijo esto? Vera Fernández. Bien, Vero, bien. De errores y omisiones. Y también tenemos otra póliza que puede ser, que por lo general siempre se contratan ambas, de errores y omisiones, E&O se llama, o sea, en los términos en inglés es E&O, y la otra es D&O, es Directors and Officers, que son directores y empleados, o sea, malas decisiones o incumplimientos que puedan llevar a una pérdida. Pero bueno, esto yo no me quiero meter ahí porque esta es una materia que entiendo que la está dando el profesor Tornato, si no me equivoco, y es una póliza exclusivamente de RC. ¿Por qué es exclusivamente de RC? Porque la póliza se activa, el siniestro se activa con un reclamo de un tercero. Recuérdenlo bien, esta es la gran diferencia cuando nosotros decimos, ¿esta póliza es de RC o esta póliza es de, por ejemplo, en el caso como alguien me decía ahora, una mala decisión, o es de caución? O sea, acá alguien en esta póliza de caución, ¿va a venir un tercero a reclamarme algo? No. O sea, a mí no me va a venir a reclamar nada. O sea, a lo sumo me dirá, ¿tiene la póliza o no tiene la póliza? Puede entonces poder hacer el trámite o no puedo hacer el trámite. Pero no me van a venir a reclamar, un tercero no me va a venir a reclamar, usted no tiene la póliza ¿es claro? Digo, ustedes saben que las pólizas de RC son siempre pólizas que cubren ¿a quién? A ver, o que se activan ¿cómo? Por el reclamo. Sí, un daño a tercero con un tercero. Exactamente, entonces recuerden eso siempre. ¿Sí? Acá, como decía Lorna, precisamente lo único, estas pólizas de directores y gerentes por RC, por caución, son garantías de cumplimiento del buen desempeño, de su cargo, o sea, y que hay una resolución que aparecen a partir del año 2004 del Ministerio de Seguridad y Justicia y que son para presentar ante la Inspección General de Justicia, la IGJ, como dije anteriormente, por cualquier trámite que se pueda realizar. Hasta el año pasado las sumas eran irrisorias. Hoy ya, bueno, también creo que las sumas son irrisorias, pero hasta el año pasado, quiero comentarles, no sé si ustedes saben, pero hasta el año pasado... El tope era 50.000. Exactamente, 50.000 pesos, gente, era la suma que se les exigía. No es nada, o sea, que claramente, o sea, que ¿qué podemos? Era un chiste, digamos. Pero, bueno, ¿Y, allá... perdón, ¿cuándo se activa en este caso la póliza? O sea, ¿qué sería un siniestro? A ver, ¿qué sería un siniestro? Bien, a ver, déjame pensar. Déjame que te termine todo el tema del concepto. Dale. Y ahora lo vemos.
allá por una resolución, la resolución número 15 del 2021, bueno, se dieron cuenta en algún punto que este monto era irrisorio, 50.000 pesos, era como sociedad, o 10.000 como, puede ser sociedades tomadas, o puede ser directores o gerentes, y como cada director o como cada gerente la suma era de 10.000 pesos. Calculen que a partir de la resolución 15 del 2021, del año pasado, en ningún caso el monto de la garantía va a ser inferior a los 300.000 pesos ni superior al 1.000.000 de pesos. Estos son los montos que hoy se están manejando. En consecuencia, las pólizas de IGJ, el costo que tenían, siempre recuerden que el costo va con suma de la mano de las sumas aseguradas, el costo era X, ahora va a ser X más el porcentaje de aumento, ¿no?, de esta suma. ¿Qué les quería decir con esto? Estas son las garantías de precisamente las que se presentan en la Inspección General de Justicia para realizar los trámites. En realidad, acá, ¿cuándo se activa esta póliza? En realidad esta póliza es de baja siniestralidad o nula, porque en realidad vienen a cubrir las exigencias de la Inspección General de Justicia. Y si no tienen la póliza, la Inspección General de Justicia no va a dar la apertura de ningún trámite. Con lo cual, o sea, acá yo en mi caso no tengo conocimiento de alguna activación de póliza por siniestro en una IGJ. La verdad que es más meramente una póliza de presentación que un papel más para realizar un trámite que una póliza como póliza en sí. O sea, yo no tengo, voy a averiguar dentro del lugar donde yo trabajo si han tenido algún reclamo por algún IGJ, y estoy convencida de que en los tiempos que nosotros y en la cantidad de pólizas que nosotros manejamos, creo que no ha habido un reclamo. Es meramente puntual para estar con toda la documentación requerida por la IGJ en caso de realizarse algún trámite. ¿Sí? ¿Estamos? Pero, profe, disculpe, si, por ejemplo, ¿no?, usaran una empresa para lavado de dinero, contrabando, y se demostrara, se me ocurre como un desempeño del director para actividades no lícitas y comprobables. Ahí, por ejemplo, ¿sería ejecutable como Acá algo muy extremo? Acá lo que claramente nos está indicando el tema de la caución, ¿para qué es? ¿Qué viene a garantizar la caución? La caución de IGJ precisamente es es el desempeño, el buen desempeño del director o el gerente. El buen desempeño. ¿Qué se entiende por buen desempeño? O sea, cuando ya estamos hablando de lavado de dineros y demás, estamos hablando de empresas. O sea, no estamos hablando de un director o de un gerente. Estamos hablando de una composición de personajes que están actuando ilícitamente. Que eso tenemos dentro de las compañías otro sector que se ocupa, de que esto no sé si ustedes saben, el sector de WIF, ¿sí? O sea, todos saben que hay un sector de WIF dentro de cada compañía de seguros. Sí, sí. ¿A qué se dedica ese sector de WIF? Y todo lo que es normativa de control, lavado de dinero, educación y después todo cumplimiento. Exactamente. ¿Vos, Lorna, sabías esto? Sí, sí. Bueno, entonces el tema de la... No, digo, a lo que voy es que me suena como, a ver, uno que trabaja en seguros busca ofrecerle al asegurado una cobertura, no un papelito. Entonces, estaba viendo dónde se podría ejecutar esta cobertura de directores, ¿no? Más allá de la parte burocrática de toda empresa y de la reglamentación argentina, si se quiere, porque estamos hablando de Argentina, ¿no? Entonces decía, tiene que tener una utilidad, o sea... Sí, bueno, la utilidad es precisamente, es esta, ¿no? Es, nada, de cumplimiento del buen,
digamos, del buen desempeño del director y el gerente. O sea, vos les voy a averiguar si hay algún caso abierto y se los voy a traer. La realidad es que entiendo que es... Porque, por ejemplo, ahora digamos, por ejemplo, un director que causó 1 millón de pesos, es una moneda lo que sale de la póliza. Entonces uno dice, solamente como papelito, ahí voy, ¿no? Me servía a mí cuando también gestiono estas coberturas y demás, y que los asegurados a veces preguntan, ¿no? Y en momentos complicados económicos también, ¿no? O la buscan esquivar, qué sé yo. Sí, según texto y según lo leído, esquivar no la pueden esquivar claramente porque si tienen una inspección o Es si tienen que una, realizar ya... Claro, es obligatorio. es una obligación. Si no, Exactamente. no puede asumir como A ver. director. Exactamente. Así Perdón, Sí, pero me perdón que pasó, haga la comparación. Es de carácter obligatorio. me Exactamente. pasó un director que como que no tenía ningún papel que hacer y dijo, no, ¿sabes qué? No me la renueves y cuando la necesite te la pido. Exacto, suele Así, pasar. directo. O sea, Sí, sí, entonces, sí, a eso me refería con esquivar, ¿eh? O sea, hacer la presentación. suele pasar eso. Lo que pasa es que también quedan expuestos ante una Inspección. inspección y que, bueno, no tengan cumplimentado, bueno, y ahí van a tener las multas correspondientes que no tienen la póliza, bueno, se multará a la empresa. Perdón que haga la comparación, ¿no? Pero es como, Sí. por ejemplo, las obligaciones que tiene un empleador para con sus empleados. Exactamente. Hay decretos y hay normativas que son obligatorias. Es obligatorio no la indemnización, sino que tomar la póliza. Exactamente. Tenés una inspección del Ministerio de Trabajo y no tenés la póliza, te multan. Tenés un O sea, problema, un problemón. exactamente, o sea, esto es obligatorio. Después si sirve, no sirve, si alcanza, no alcanza, eso es otra cosa. Es lo mismo que un empleado puede llegar a pedir indemnización por otra vía también, si se quiere, pero las Sí, cosas que bueno, son obligatorias. pero Y por estamos hablando de normativa, una tecnicatura y a mí, o sea, yo le doy valor a las coberturas. A mí me cuesta decirle a un asegurado, es un papelito más para que te dejen operar. No es un papel. bueno, no, pero A no es un eso papel. voy. No es un No, papel. No, es un bueno, cumplimiento, por es una eso obligación. Por eso me Claro. pareció válida la consulta de cuándo se podría ejecutar o activar la póliza, No, porque, pero o por sea, eso, al contrario, era para explicar, no era para confundir más. Es justamente eso, es una obligación. Es una Y obligación. aparte del asesoramiento La Dirección General de Justicia, chicos, es Claro. una obligación impuesta no es un papelito, no es que yo le estoy vendiendo cualquier cosa, no, le estoy vendiendo precisamente una póliza por el buen funcionamiento y claramente, según texto, y acá estoy buscando, y acá me está diciendo que según texto de ya les digo dónde, de precisamente el Sindicato de Seguros para la gente que aspira a matrícula de productor y asesor, según Superintendencia de Seguros de la Nación, precisamente me dice que las garantías de IGJ precisamente son garantías de cumplimiento según la resolución 20 del 2004 del Ministerio de Seguridad y Justicia y que son exigibles, obligatorias, y que la garantía puede estar constituida por cualquier medio, como por ejemplo bonos, títulos públicos, suma de dinero, fianzas o avales bancarios, que en este caso sería la póliza que estamos hablando en cuestión, cuyo costo será soportado por cada director. O sea, la realidad es un instrumento obligatorio exigido por la Inspección General de Justicia como cumplimiento de el tipo de empresa que estamos presentando en cuestión, ya sea para realizar un trámite o para tener la documentación en regla, que es precisamente para eso. O sea, disculpen, pero yo no estoy diciendo, o sea, sé que es un instrumento obligatorio, que lo exige la IGJ. Me pareció interesante, en algún momento me lo ha preguntado por arriba algún asegurado, y me pareció interesante la consulta que hizo el compañero, no me acuerdo quién, que dijo cuándo se activa la cobertura. Vuelvo al tema, me parece que debiera poder, si bien debe ser de baja siniestralidad, debiera tener
algo que la pudiera hacer activar. Eso nada más. Bueno, me pareció interesante. Voy a consultar del tiempo, que Perdón, seguros que ya son 25 años que tengo en seguros, 20 y pico de años que tengo en seguros, no tengo conocimiento de una activación por IGJ de una póliza de caución. Pero claramente voy a averiguárselos y les voy a pasar luego un mail a ver en qué casos se pueden activar este tipo de pólizas. En el mientras tanto quería decirles, bueno, que se queden tranquilos, que les voy a pasar esta información. Voy a hacer las averiguaciones correspondientes y les paso esta información. Sin ir más allá de decirles que es un documento, vuelvo a reiterar, y como decía acá la compañera, es un documento obligatorio para la constitución de la empresa o sociedad que nosotros estemos presentando para realizar trámite de cualquier índole dentro de la Inspección General de Justicia. Bueno, gente, tenemos también otras garantías, que son garantías de actividades, como garantías, por ejemplo, las agencias de turismo se han nucleado y bajo las agencias de turismo tienen, el asegurado de estas agencias de turismo va a ser la Secretaría de Turismo de la Nación. La Secretaría de Turismo de la Nación, ¿qué hace? Le pide a cada agencia de turismo que precisamente tome una póliza, precisamente ¿para qué? Por el incumplimiento del ejercicio de su actividad, el ejercicio correcto de su actividad, y bueno, ¿quién va a ser acá el asegurado? Bueno, ya les dije, el asegurado va a ser el ente asegurado, es la Secretaría de Turismo de la Nación. El tomador será la agencia de turismo que requiera la póliza, cualquiera sea, de todas las agencias de turismo que estén habilitadas, y obviamente el aval va a ser precisamente la compañía de seguros. Volvemos al triángulo. Otro tipo de profesión, martilleros públicos. ¿Quién va a ser precisamente, a nombre de quién se van a asegurar los martilleros públicos? Bueno, va a ser el Colegio de Martilleros. El asegurado va a ser el Colegio de Martilleros, quien va a ser el beneficiario de estas pólizas que saquen todos los martilleros públicos. Y ¿por qué? Porque precisamente ellos van a ser los que van a imponer multas, y en el caso de que los martilleros públicos no reconozcan estas multas o no paguen las multas correspondientes, que regulen su actividad, bueno, precisamente ahí se activa la póliza, precisamente, y se requiere la indemnización por parte del asegurador. Otros, entre otros tantos, que tenemos otras profesiones, otras tantas profesiones. El asegurado, en el caso de las pólizas por en el caso de estaciones de servicio. ¿Quién puede ser el asegurado? En uno fue, en las agencias de turismo, fue la Secretaría de Turismo de la Nación. En los martilleros, el Colegio de Martilleros. En las estaciones de servicio, ¿quién puede ser el asegurado? La Secretaría de Energía de la Nación, gente, es la entidad que va a ser asegurada en el caso de todas las estaciones de servicio, y esto fue por esta actividad fue incluida por resolución 1102 del 2004, como así también no solamente estaciones de servicios que expendan nafta y gasoil, sino que también hay otra regulación para las estaciones de servicio o estaciones que expendan gas, expendedores de gas, donde el tomador precisamente va a ser el que expende, la sociedad o la empresa que expende el gas, y el asegurado va a ser Enargas.
Esto fue por una resolución que modificó a la anterior y la amplió a la anterior, que fue en el 2005, en la resolución 3224, donde se incluyeron las estaciones de gas. También tenemos otro ejemplo que me preguntaban el otro día a la noche, que habían escuchado por el caso de las loterías. Las loterías también tienen este tipo de garantías de actividades. ¿Y quién será en este caso el asegurado de estas garantías? En el caso de la lotería. La Lotería Nacional, la Lotería de la Provincia. Exactamente, la Lotería Nacional, exactamente. Bueno, todo esto con el mismo funcionamiento, es para el caso del buen desarrollo de la actividad o el caso de el no pago de multas realizadas a las empresas, ya sea turismo, matilleros públicos, estaciones de servicio, entre otras, estaciones de gas, loterías, servicios de loterías, y hay muchos tipos de actividades que están nucleados por un colegio, y que, bueno, precisamente este colegio requiere, así como Lotería Nacional requiere de cada agencia que se abra, se constituya una póliza a su favor, y bueno, hay un montón de actividades, pero entre las más destacadas, ya les comento estas que son la turismo, matilleros públicos, colegio de abogados, estaciones de servicio, estaciones de gas, Lotería Nacional, agencias de lotería. Bueno, estos son las garantías de profesión, entre otras, y me voy a tomar estos 15 minutos para comentarles el desarrollo del parcial. Chicos, recuerden que nos encontramos 8 menos cuarto en el Instituto Salvo Dannerman, que ya después, ¿vos preferís rendir Dannerman antes o después? Digo, ¿antes de la fecha, antes de esa fecha o después de esa fecha? Si puede ser después, mejor, profe. Bueno, después mandame un día tentativo y vemos cómo nos arreglamos. Okay. No te va a llevar más de 20 minutos, 15 minutos. Perfecto. Bueno, yo más que nada para poder tener, aunque sea estos días para estudiar. Perfecto, perfecto, sí. Bien. Bueno, voy a ir, por ejemplo, y para que tengan claro dónde vamos a ir apuntando con el tema del primer parcial que vamos a tomar. Tema caución, obviamente, vamos a entrar, me gustaría que tengan claro el concepto de caución, claro, o sea, ¿qué es una caución? ¿Para qué sirve una caución? Que tengan claro cuáles son los orígenes de la caución. Recuerden esto de que estuvimos hablando desde las primeras clases, desde la palabra, donde empezamos con la palabra, luego seguimos con todas las referencias bancarias, y que aún así con esto no era suficiente, y entonces las magnitudes de los negocios iban creciendo y necesitábamos tener una garantía de respaldo. Y bueno, y ahí, bueno, todo lo que fue, cómo llegó al día de hoy lo que es una póliza de caución, ¿no? O sea, cómo fue pasando en el tiempo a llegar al día de hoy a constituirse una póliza de caución. Por ejemplo, me gustaría que tengan claro las diferencias entre las pólizas de caución y el resto de pólizas. O sea, ¿se acuerdan ese cuadro que yo les mandé? Que tenía 3 puntos, donde hablaba de un siniestro, donde hablaba de las partes, donde, bueno, esas eran las diferencias. Bueno, tener claro esas diferencias. Me gustaría que, si yo les preguntara a ustedes si un seguro de caución es un seguro, ¿ustedes qué me dirían? Bueno, ya les dije, si un seguro de caución, bueno, si una póliza de caución es un seguro,
Hay gente que dice que no. Y hay gente que dice correctamente que sí. Yo les pregunto, ¿por qué pensarían ustedes que la caución es un seguro? ¿Cuáles son, qué requisitos tiene que tener un riesgo para constituirse en seguro? ¿Tiene que tener un interés asegurable? Sí. Asegurable, Ser aleatorio. Exacto, exacto. ¿Qué más? ¿Gratuita? No, claramente tiene que estar evaluada. Exactamente. La evaluación del riesgo. Exactamente. Tiene que ser a título oneroso, bien. Y tiene un interés asegurable, bien. Y falta una que es fundamental para que yo pueda decir que la caución es un seguro. Tiene que ser aleatorio. El hecho. Aleatorio, sí, aleatorio, pero hay otra que es más importante aún. Recuerden que para que un seguro sea tomado como tal, tiene que existir un riesgo. ¿Existe un riesgo acá en las cauciones? ¿Existe un riesgo? Sí, de incumplimiento. Exactamente, el incumplimiento del tomador. Ese es el punto donde yo quería llegar. Existe un riesgo que es el incumplimiento del tomador. Tiene un interés, posee un interés asegurable, que es mantener indemne al asegurado. No es gratuita, se otorga mediante el pago de una prima. ¿Qué otra cosa? Bueno, con estos tres puntos, o sea, ya a mí me indica que esto es que la caución es un seguro. ¿Qué obligaciones cubre este tipo de caución? Estas cauciones. Y pues, vimos tres tipos. Estuvimos viendo obligaciones de qué tipo. Hacer, de dar, de hacer, De dar, de pagar. hacer. Y estas últimas que vimos, estas últimas, Pagar. ¿qué eran? Las de alquileres, ¿qué son? Dar, hacer, ¿qué son? Pagar. Dinerarias, Pagar. muy bien. Muy bien. Dinerarias, de pagar, dinerarias, son excepcionales. Pero también son caución, ¿no? Cumplir la función del pago de un alquiler, el pago de un canon, el pago de bien. Bueno, tengan muy claro cuáles son los integrantes del seguro de caución, de este triángulo, que vimos que eran tres, claramente y perfectamente identificables, cada uno con su función. La compañía de seguros, el tomador, el asegurado. Acá en este punto no solamente tengan claro esto, sino que además tengan claro la vinculación entre cada uno de los actores, entre sí, y la vinculación entre lo que tiene que ver el camino que realiza la póliza para llegar al punto final, ¿no? Tanto sea de ida como de vuelta, ¿sí? Recuerden también la documentación necesaria que se requiere para apertura de una carpeta en una compañía de seguros. No es necesario que tengan toda la documentación o los papeles que nos requieran para abrir carpeta en compañía, sino que por lo menos tengan algunos más importantes en mente como para poder detallarlos en caso de que requiera cuáles son los puntos que nos pueden requerir en una compañía de seguros para abrir, qué debemos presentar para abrir en una compañía de seguros nuestra carpeta y nuestro cupo. Bueno, podría preguntarles si ustedes creen, por ejemplo, ustedes creen que la cláusula de cobranza es aplicable a las pólizas de caución. ¿Ustedes qué me dirían? En principio las pólizas no se anulan por falta de pago y que la póliza paga y que después... Perfecto, Lorna, no se anula por falta de pago, es perfecto. El asegurado va a seguir teniendo cobertura, lo que va a pasar es que luego la aseguradora se va a dar vuelta y le va a decir al tomador de la póliza, bueno, primas impagas, me las vas a tener que, bueno,
el siniestro yo ya lo pagué. Entonces voy, me doy vuelta y voy contra el tomador a recuperar lo que yo pagué. Si no, sería una compañía netamente de pago y la realidad es que no es precisamente el fin que se persigue, ¿no? O sea que la cláusula de cobranzas decimos entonces que no se aplica a los seguros de caución. Perfecto. Si yo les dijera reticencia, ¿ustedes qué piensan? ¿La reticencia puede aplicarse a los seguros de caución? ¿Y qué es reticencia, no? Si alguien sabe. Sería falta de información, ¿no? De que brinde el asegurado. O información errónea. Exacto. Yo puedo dejar al asegurado sin cobertura. Depende de la intencionalidad. Pero al asegurado, vamos no, más allá. Al asegurado no, pero al tomador No, sí. se No, pedirán más depende. avales y más avales. Al asegurado, chicos, no podemos dejarlo sin cobertura, ya sea, aunque haya dado una información fraudulenta, aunque, bueno, no se puede dejar al asegurado sin cobertura. Con lo cual, una vez que nosotros tenemos la póliza, que se la entregamos al asegurado y el asegurado tiene en su poder esa garantía, precisamente, chicos, es una garantía. O sea, el asegurado está tranquilo que tiene esa garantía, que se va a cumplir la obligación de dar a ser ordinaria y que si no se cumple esa obligación, él va a ir con esa póliza y se le va a indemnizar. Es decir, que la cláusula de cobranzas no aplica precisamente por no dejar sin cobertura al asegurado y tampoco aplica la reticencia. O sea, después veremos qué pasa, qué hace la compañía. La compañía se dará vuelta y le reclamará al asegurado con todas las de la ley y les dirá, bueno, pasa esto, esto, esto y esto, y ahí ese capítulo aparte, pero el asegurado nunca se queda sin cobertura bajo ningún punto de vista, precisamente porque ese fue el motivo por el cual se creó la caución, para que el asegurado tenga un aval. Entonces no podemos sacarle el aval al asegurado en el medio de todo el proceso. No se aplica ni la cláusula de cobranzas ni la reticencia. Después podríamos hablar, quiero que tengan muy claro cómo se... Entiendo que por eso también es que se le tiene que entregar el contrato a la compañía y todo para que haga el análisis correspondiente de lo riesgo que está asumiendo, ¿no? Exactamente. O sea, el pliego de licitación, el contrato, todo eso se debe entregar a la compañía como documentación de análisis para que la compañía pueda ver todo lo que tenga que ver dentro de ese contrato, dentro de ese pliego de licitación. Exactamente, por eso se le entrega la documentación a la compañía para que pueda analizar. Pero recuerden que estas dos cláusulas no aplican en el ramo de caución. Bueno, después podríamos hablar del desarrollo, o sea, a ver, alguna póliza contractual, a ver que cubre, por ejemplo, el mantenimiento de oferta, o una definición del seguro de mantenimiento de oferta, o una definición de un acopio financiero, un anticipo por acopio financiero, o un anticipo por acopio de materiales, y preguntarles a su vez si, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. ¿Podría usted decirme si puede coexistir o convivir en el mismo momento del eje temporal una póliza de mantenimiento de oferta con una de acopio de materiales? ¿Ustedes qué me responderían? Y que no. Que no. Que no. ¿Por qué no? Porque el mantenimiento de oferta termina con la adjudicación y materiales del acopio de después. Termina con la adjudicación. Perfecto, termina con la adjudicación, perfecto. Y el acopio, ya sea financiero o de materiales, está dentro de la parte ya de la parte adjudicada, o sea, cuando ya la obra está adjudicada, o sea que nada tiene que ver la adjudicación con el mantenimiento de oferta. También podría preguntarles características del mantenimiento de oferta. Bueno, ahí tienen un montón de características. Vigencia cerrada, ¿qué otra cosa? A ver. No convive con ninguna otra póliza. Puede haber muchas cauciones
de todos los interesados. O todos los Exactamente, y con qué fin también, con el fin de garantizar la oferta que se está presentando. Bueno, ahí, o puedo preguntarles dentro de las contractuales, hay una que es exactamente puntual, diferente al resto. ¿Cuál es? La única que tiene vigencia cerrada, la que se emite por un tiempo determinado, el mantenimiento de oferta. Bueno, tienen para hablar un montón del mantenimiento de oferta. Bueno, podría decirles también que me dibujen el esquema temporal, como para para ver si ustedes tienen claro dónde podemos ubicar la póliza. No me van a poner un mantenimiento de oferta en el final, ni un fondo de reparo en el principio, porque ahí ya está, no entendimos nada. Pero bueno, en el medio, o sea, identificar cuáles son las de arranque, cuáles son las de finalización y cuáles son las intermedias que rigen todo nuestro proceso de cauciones contractuales. Esto es en el dibujo, si les llegara a pedir un dibujo, ¿no? Por ejemplo. Tomé 2 o 3 parciales que tomé durante algún tiempo y estoy viéndolos con ustedes como para que vayan viendo por dónde tienen que ir, ¿no? Después, con garantías aduaneras, bueno, precisamente diferencias. Yo podría preguntarles diferencias, gente, ¿qué diferencias pueden ver entre las garantías aduaneras y las garantías contractuales? O sea, ahí ustedes, les mandé un apunte, les mandé un cuadrito. ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, ténganlas en cuenta. A ver, que me den un ejemplo de un tipo de garantía y que me la describan, una garantía aduanera y que me la describan, que es ese tipo de garantía. Podría preguntarles también, a ver, ¿qué más podría preguntarles? Bueno, ya son 10 preguntas, no es más que esto. ¿Qué más? Bueno, el esquema, el desarrollo del esquema sí. Bueno, ¿cuáles son a su criterio, cuáles son los principales elementos que, por ejemplo, que no aplicarían en este tipo de seguros para proteger al asegurado? Bueno, es lo que vimos recién. La cláusula de cobranzas y la reticencia, por ejemplo, ¿sí? Estos no aplican. ¿Por qué? Porque precisamente estamos protegiendo al asegurado. Bueno, o sea, ven que todo esto está... Sí, gente, por favor, la relación que hay entre los actores en las pólizas. En las pólizas contractuales, en las pólizas aduaneras, cuál es la función de cada uno de ellos. Bueno, y yo creo que con todo esto tienen como para entretenerse un rato. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, me dice, pero no hay más tema que esto. ¿Por qué? O podría preguntarles, ¿considera que la caución es un seguro y por qué? Bueno, ahí estuvimos viendo algunos puntos. ¿Por qué son de utilidad las cauciones? ¿Y por qué son de utilidad las cauciones? A ver, ¿quién me puede decir por qué consideran que son de gran utilidad las cauciones? ¿Cuál es el fin de la caución con respecto al tomador de la póliza? Darle una garantía, un respaldo. Porque se resguarda... Dar una garantía, un respaldo, perfecto. Se resguarda el patrimonio, digamos, Exactamente, o sea, evita que se inmovilice el patrimonio de las empresas. O sea, en muchos casos, antes se hacía esto, ¿no? Antes, en un tiempo anterior a las pólizas, se entregaban cheques en garantía, cheques en garantía. ¿Y esto qué hacía? Reducía el cupo, pero el cupo patrimonial de la empresa. Entonces, con la póliza de caución
el cliente tiene el cupo intacto y la póliza de caución, que es el aval que él no tiene que poner de su patrimonio, ni dejar los cheques en garantía, ni dejar bonos, ni dejar efectivo, ni dejar nada absolutamente de eso. Entonces, es un elemento, un instrumento de gran utilidad para el desarrollo de estos negocios, ¿no? Esa es la gran importancia de las cauciones hoy en día. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Bueno, y por ejemplo, en las aduaneras que libera la mercadería para seguir operando, para continuar con las cuestiones y con solamente la presentación de una caución. Exactamente, para no interrumpir o para ser más ágil, digamos, el negocio. Sí, claramente. Si yo les preguntara dentro de las cauciones aduaneras, podríamos decir que están aseguradas las mercaderías transportadas. ¿Qué me dicen ustedes? No. Está por Porque, transporte. exactamente. ¿Y qué se garantiza mediante las cauciones aduaneras? ¿Qué se asegura? Todo el papelerío y que estén en orden legalmente el traslado, digamos, pero no la mercadería en sí. No la mercadería en sí, se garantiza. El asegurado es el pago de impuestos. ¿No eran las multas también? Aranceles, exacto. Se garantiza el pago de impuestos, multas o aranceles. Eso es lo que garantiza la póliza de caución. Pago de impuestos, multas o aranceles. Y aparte el asegurado es la aduana, o sea, no va a pagar a otra persona. Exactamente. Bueno, creo que con esto, gente, ya están, si tienen claro estos temas que estuvimos comentando recién, creo que no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Búsquense algún ejemplo interesante. Si yo les dijera, suponer, el asegurado tiene que, o deme un ejemplo presente un ejemplo de una importación temporal. Búsquense un ejemplo lindo, interesante, no dos palabras y el asegurado trae del exterior materia prima y se realiza el producto y se vuelve al país de origen. No, traigan algún caso, piénsense algún caso ya que ustedes pueden a esta altura ya tener un caso más elaborado, ¿no? Así como el compañero hoy que dijo, y como Lorna que también dijo, bueno, puede ser también asegurar dentro de un alquiler un equipo médico, nuestro compañero también dijo, bueno, yendo a la parte de obras también podemos asegurar un equipo, exactamente, de eso estábamos hablando, o sea, ahí quería apuntar, o sea, búsquense cosas que ya tengan que ver con, que sean más interesantes, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, ya les digo, hasta el lunes tienen tiempo de consultar, tienen tiempo de preguntar, y bueno, cualquier inconveniente que surja, gente, yo los mantengo al tanto, pero vamos a estar encontrándonos el martes 8 menos cuarto en el instituto, ¿sí? Digamos que en la parte de Bedelía, y ahí vemos qué aula se nos asigna. Profe, ¿en qué piso es la Bedelía? Tercero, ¿no? ¿O Cuarto. Cuarto. Bárbaro, gracias. En el tercero sí, es el bar.